Namaskar, hermosos lotos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo interactivo. Este pasado día 4 tuvimos luna nueva en el signo de Leo. Así que justo de eso va este interactivo, que aunque hayan pasado unos pocos días, aún estamos con esa energía muy presente y por ello vamos a profundizar en aquello que deberíamos activar durante este ciclo lunar. Te voy a invitar a que mientras eliges una de las tres opciones, sombrerito naranja, sombrerito verde o sombrerito rosado, os iré contando a grandes rasgos que la luna nueva nos abre una puerta a una evolución interna para poder ver e intencionar en aquella área o plano que queremos potenciar a distintos niveles, ¿verdad? Además, en esta ocasión recae en el signo de Leo, un signo regido por el astrosol, energético y brillante, por lo que esta combinación, este binomio, es un buen momento para reinventarnos, para potenciar nuestra creatividad, nuestra valentía y reconectar con esa alegría de nuestro niño interior. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Etcétera. Elige tu opción si aún no lo has hecho e iniciamos esa lectura para profundizar en tu opción. ¿Lo tienes? Inicio con el sombrerito naranja. Bien, e iniciamos tu lectura con la primera carta que nos habla de aquello que debemos intencionar o hacia dónde debemos enfocarnos en esta luna nueva. Fíjate que para la opción del sombrerito naranja tenemos a la segunda casa, la casa de los recursos, la casa de la valoración. Y voy a hacer así como una lectura incluyendo ya directamente a la segunda carta que nos habla de las acciones que hemos de emprender para ello. Fíjate, la primera carta que nos habla de dónde debo enfocar mi objetivo o mi intención en esta luna nueva en Leo, nos habla de los recursos, nos habla de la valoración o de la autovaloración, nos habla de cómo cómo nos sentimos validados en cuanto a lo económico, en cuanto a los recursos que podamos tener. Realmente sentimos esa confianza en nosotros, creemos que nos merecemos aquello que estamos recibiendo, etc. Es una carta que nos invita a poner el foco sobre todo en nuestra propia autovaloración y que si realmente nos creemos merecedores del lugar que tenemos o si por lo contrario de alguna manera me gustaría optar, yo qué sé, ahora me lo invento, me gustaría optar a ser jefe de planta, por decirte algo, pero no me creo capaz, no me creo válido o no me creo merecedor de hacerlo y por tanto me aparto. ¿Y por qué pongo tanto el foco, sobre todo a nivel laboral? Porque en la segunda casa que nos habla de cómo o de qué acciones debo empezar a emprender para poder conseguir esa validación, en este caso, es a través de nuestra profesión, a través de el sentirnos confiados y seguros de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en condiciones, lo estamos haciendo porque nos gusta, nos sentimos preparados para ejercer nuestro trabajo y por tanto, si estamos preparados, si estamos validados, si somos capaces, si sabemos trabajar en lo nuestro, indiscutiblemente tenemos que sentirnos validados, tenemos que sentirnos
em, con esa, ¿cómo lo diría? Con la capacidad de recibir los ingresos o la validación o la abundancia o la prosperidad. Coge la palabra que mejor te vaya por el trabajo que estamos realizando. Realmente es un trabajo de autoevaluación, de sentirnos. Fijaros que la casa de Leo, el signo de Leo es como muy brillante, muy carismático, muy energético, ¿no? Y quizás se te va a pedir o vas a sentir la necesidad o vas a tener el apoyo de la energía de Leo para realmente darte cuenta de la validez que tienes en tu carrera profesional y por ende debes sentir también que eso que tú estás ejerciendo, eso que tú estás haciendo, necesita de alguna manera ser pagado en la misma medida en que tú estás preparado, en que tú estás capacitado o en el que tú estás implicado en aquello que estás haciendo. Creo que es en esta ocasión como muy clara por dónde van los tiros. Bien, seguimos con la carta tercera, que es ese momento de plenitud. Primero tenemos la luna nueva, seguimos con la luna creciente, luna llena, que nos aporta esa claridad. ¿Y qué es lo que vamos a ver con claridad? Pues la necesidad de aceptarnos, la necesidad de sanar. Nos ha salido Quirón en esta posición y Quirón es la sanación, es ese momento de darnos cuenta, de entender nuestra historia. Es importante también ver con claridad en este caso, y probablemente pueda darse, que veas de dónde te viene esa herida de carencia, de no sentirte lo suficiente, lo suficiente validado como para recibir aquello que te mereces o aquello por lo que estás trabajando. Y va a ser un periodo en donde tú probablemente vayas a darte cuenta de todo ello y puedas al final acabar aceptando tu historia, ¿no? Acabar aceptando, darte cuenta de dónde viene esa herida, cuál es la raíz y a partir de esa observación, de alguna manera soltar, aceptar que las cosas han sucedido porque así debían de ser, intentar no entrar en conflicto con aquello ya vivido porque ya no tiene solución, intentar entender el proceso de esa situación o de las personas implicadas, no caer en ese victimismo que al final me han hecho, pero no entiendo mi parte de responsabilidad o no entiendo el proceso que ha podido derivar a esa situación y por tanto es momento de intentar procesar todo eso, transitar ese camino para aceptar ese tránsito, ¿no? Esa herida y así poder empezar a poner paz y empezar a sanar a esa sensación o esa actitud de carencia, de no creerme capaz o valedor de la abundancia que me puedan estar dando. En este caso lo llevo al tema profesional porque es lo que te marcan las cartas, pero podríamos aplicarlo en cualquier plano, sea en el económico laboral como en este, podría ser en el sentimental, en el familiar, etcétera. ¿De acuerdo? Porque sin ninguna duda la carencia nos puede llevar a cualquier lado. Vamos al final con la última carta que nos habla de qué pasos debemos de seguir, cuál es esa maduración de todo el ciclo lunar. Y llegamos a la carta de cuarto menguante, de la luna menguante, que nos ayuda a eso, ¿no? A entender qué pasos debemos empezar a dar
para que se manifieste en este ciclo lunar aquello que nosotros queríamos o por lo que estábamos de alguna manera trabajando. Y nos habla exactamente de ese resolver conflictos, de ese acoger un poquito lo que te decía antes, ¿no? Intentar ponernos en el lugar de las personas vinculantes en mi herida y no ya a ver, ¿cuál sería la palabra? No ya entender esa posición desde el beneplácito, sino desde la observación pura y dura. Es decir, sin implicación emocional yo puedo entender que quizás, pues por decir algo, mi padre llegara cansado de tanto trabajar en casa y cuando yo quería que él me hiciera caso me dijera que no lo molestara para él poder descansar. Y eso a mí me ha resultado pues no sentirme validado por mi figura paterna, y eso con la madurez pues se ha ido trasladando a otros lugares, ¿no? Por ejemplo. Bien, pues en este caso yo me debo de poner a entender por qué esa persona no me rechazaba a mí, sino lo que no quería era ser molestado en ningún concepto, e intentar ver la situación sin esa implicación dolorosa e emocional que probablemente sigas guardando. Pero para hacer ese ejercicio de sanación debemos sustraernos de esa emoción para poder ser objetivos. Yo en muchas ocasiones cuando hablo de perdón, debemos de perdonar esa situación o a esa persona. En ningún caso, repito, en ningún caso hablo de tener que recuperar a esa persona si no lo quieres, ¿de acuerdo? Pero el perdón es perdonar esa situación y es sanar, por tanto, marcar distancia. Cuando no perdono, sigo atado a esa situación y, por tanto, sigo en bucle dentro de esa herida sin poder deshacerme de ella. Para que nosotros podamos seguir avanzando, seguir evolucionando y soltar cualquier lastre, debo perdonar, debo entender la situación, repito, sin emoción, de manera objetiva, aunque yo no lo hiciera. Aunque es que, claro, yo eso nunca lo haría, lo sé, pero esa situación no la provocaste tú, la provocó otra persona y debemos intentar no proyectar esas emociones, ¿de acuerdo? Para poder ver el mapa sin emociones y poder entender el puzzle, encajar las piezas de por qué suceden las cosas, y eso nos quita esa responsabilidad del yo, porque a mí me han hecho, porque a mí me han dicho, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Cuando sacamos de la ecuación ese yo, todo es mucho más fácil y nos ayuda a soltar, ¿de acuerdo? Así que para ti, como carta final, esa oposición te dice pues eso, que de alguna manera debemos entender esos puntos de vista de los demás y poder reconocer nuestras propias proyecciones, ¿no? Porque al final es cierto que lo que te acabo de decir, yo no lo haría ya, pero es que esa situación quizás no lo has provocado tú, por tanto, no podemos pedir que todo el mundo se comporte como nosotros lo haríamos, porque entonces todo sería maravilloso y fantástico bajo nuestra percepción, porque recuerda que aunque a ti te parezca que lo tuyo es yo no lo haría porque yo lo haría mejor, quizás para la persona que tienes enfrente no sería así y su manera sería la mejor. En fin, cuestión de egos, pero creo que en esta opción es muy claro que hay una herida de validación, hay una herida muy marcada de carencia que debemos aceptar, sobre todo a nivel laboral, ser merecedores de aquello que estamos aportando en ese plano, de que nosotros no solamente somos capaces, sino somos válidos para, a nivel económico en este caso, muy marcado,
debemos de recibir por aquello que estamos realizando, pero eso pasa por hacer una autoevaluación, ser conscientes de nuestras heridas, pudiendo aceptar o ver el puzzle completo para poder encajar las piezas y así de una vez soltarlo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la opción del sombrerito naranja. Espero que te haya vibrado. Recordarte que puedes dejar tu like, suscribirte, seguirme, etcétera, etcétera, etcétera. Y paso a la siguiente opción, opción del sombrerito verde. Pues aquí tenemos la segunda opción, la opción del sombrerito verde, e iniciamos con nuestro foco, la primera carta, donde debo enfocar mi atención, y nos ha salido la carta de Piscis, con su palabra clave, fluidez. Viendo cómo está perpetuada la lectura, te diría que quizás en este caso debemos enfocarnos en las conexiones que tenemos de relación, en esas conexiones emocionales, a abrirnos a aquellas señales o aquellas sutilezas más como más mágicas, por llamarlo de alguna manera, a dejarnos guiar por nuestros sueños. Piscis es el soñador del zodiaco y por tanto a través de esos sueños podemos descubrir, podemos entender, podemos hallar respuestas o soluciones. Por tanto también es importante que durante este ciclo podamos observar nuestros sueños para encontrar esa guía. Pero sobre todo vamos a tener que prestar atención a cómo nos relacionamos, cómo son nuestras conexiones personales con aquellas personas de nuestro entorno, con aquellas personas que realmente nos importan, por las que tenemos evidentemente unos sentimientos, y debemos transitar esas emociones. ¿Por qué digo esto? Fíjate que en la segunda posición tenemos a la cuarta casa, que nos habla del hogar, que son las acciones que vamos a tener o donde vamos a tener, mejor dicho, que aplicar esa atención o ese foco. Y nos habla pues justamente de eso, del hogar, de esas relaciones mucho más personales, de esos lazos familiares, en tener ese sentimiento de permanencia, de arraigo familiar, de sentirnos que pertenecemos a un lugar, y de que esas conexiones, de que esas relaciones nos marcan mucho o nos llevan a esa sensación de permanencia, ¿no? Es como que de alguna manera vamos a tener que utilizar, porque no olvidemos que estamos en luna nueva de Leo, por tanto la creatividad, el brillo y el carisma va a tener que ser el foco de atención. Vamos a tener que utilizar esa combinación en nuestras relaciones familiares, intentar trabajar esas conexiones, nutrir esas conexiones, como hacer esas conexiones mucho más profundas, mucho más sanas, mucho más honestas, porque aquello que vamos a tener que ver con claridad a la entrada de la luna llena es la cooperación. Nos ha salido la carta del sextil y de alguna manera nos habla de buscar el tiempo para disfrutar de nuestras relaciones familiares, de nuestras conexiones, de nuestros lazos emocionales. Quizás estamos en un periodo donde no estamos dedicando el tiempo suficiente a nuestra vida más íntima, a nuestra vida más personal, por estrés, porque tengamos mucho trabajo, porque queramos o estemos priorizando otros lados de nuestra vida. Pero en esta lunación va a ser importante el volver un poco a las raíces, el volver a trabajar, el volver a disfrutar de nuestras relaciones familiares, de esos lazos, de buscar ese tiempo de calidad para estar con esas personas, de utilizar las herramientas, nuestro magnetismo, también
buscar cooperación si hay alguna tensión familiar entre alguna persona, pues intentar ser o buscar cómo solucionar esa parte. Es como ya os digo, que va a ser como muy importante para vosotros en esta lunación todo ese tema. Porque al final, los pasos que vamos a tener que dar, fijaros que es la cuadratura, que ya de por sí implica tensión. Por eso os decía lo de alguna manera, buscar esas cooperaciones familiares o personas del entorno como para aliviar ciertas cosas, ¿no? Ese momento de centrarse en recuperar la armonía de nuestras relaciones, por más tensas que puedan estar, vamos a tener que dejar esas tensiones a un lado, gestionar desde la madurez, actuar o accionar desde la madurez, para superar, pues eso, los obstáculos o esas tensiones intrafamiliares, intra todo, ¿no? Para poder solucionar un poquito todo ese entramado y sobre todo para recuperar vosotros esa sensación de permanencia y de estabilidad emocional, que al final es lo realmente interesante, ¿no? Poder fluir con tranquilidad, con comodidad en nuestras relaciones, en este caso, y utilizar esa creatividad, ese juego, esa inocencia del niño para poder solucionar alguna que otra tensión que pueda haber, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí vuestra opción. Recordaros que podéis suscribiros si aún no estáis suscritos, darle like, compartir, activar la campana y todas esas cositas. Paso a la tercera y última opción, sombrerito naranja. Bien, y vamos por último con la última opción, la opción del sombrerito rosa. Y para mí quizás es la más profunda y la más interesante, aunque todas tienen su aquel. Pero para vosotros, a las personitas que habéis elegido esta opción, fijaros que donde tenemos que poner el foco sale el eclipse. Una carta que nos habla de cambios, nos habla de que vamos a enfocarnos, probablemente ya venimos sintiendo esa energía de cambio dentro de nosotros, y nos podemos estar sintiendo dudosos, inquietos, de alguna manera un tanto confusos también, ¿no? Porque a veces ese generar cambios puede incluso dar miedo, dar vértigo de a ver qué es lo que me va a pasar, a ver qué tengo que dejar, a ver qué tengo que coger más adelante, a ver, ¿no? Fijaros cómo la imagen ya de por sí es esa falta de claridad, cómo la luna tapa totalmente al sol, y de alguna manera, pues eso, ¿no? Estamos en un momento de oscuridad, en un momento en donde no sabemos muy bien hacia dónde nos vamos a ir a dirigir o hacia dónde vamos a encaminarnos. Es una carta que nos habla de poner el foco en esos cambios, en esa incertidumbre, pero sobre todo a generar paciencia, a darnos el tiempo necesario para procesar toda esa energía de cambio, todas esas incertidumbres, todos esos miedos, no tomar acción inmediata, sino dejar que podamos procesar todo eso, porque una acción a través del miedo probablemente lo que vamos a hacer va a ser dar media vuelta y echar para atrás. Y no se trata de eso, se trata de seguir avanzando y de abrazar esos cambios que al principio, como os digo, pueden generar cierto miedo, cierta inquietud, pero que sin ninguna duda van a aportarnos una evolución y un crecimiento maravilloso, además de una toma de conciencia o de más claridad en cuanto a nuestro propio proceso o incluso con el proceso de otro tipo de relaciones ajenas ya a nosotros mismos. ¿En dónde vamos a tener que enfocarnos más?
nos sale la luna llena, la iluminación. Fíjate que es una carta que nos habla de conciliar opuestos. Como te decía, tenemos esa necesidad de cambio, de generar, de avanzar, pero por otro lado tenemos ese miedo por lo que nos pueda pasar, por lo que podamos perder. Debemos conciliar ambas energías e intentar pues llegar a un punto de acuerdo, a un punto de equilibrio para poder ver con claridad y después poder tomar esas decisiones. Debemos también esperar, porque la luna llena al final es el culmen, ¿no?, de aquello por lo que hemos estado trabajando. Por tanto, si ya venimos generando un cambio, es probablemente que nos vamos a sumergir en ese cambio de manera completa y vamos a empezar a recibir esos frutos por lo que hemos estado, bueno, trabajando o por lo que la misma energía nos ha ido llevando, más allá de los miedos y de las inquietudes. A veces los cambios ya no son buscados por nosotros, sino que vienen dados porque son inevitables, ¿no? Y al final, pues eso, creo que para vosotros en esta lunación se va a dar ese cambio ya total. Después de esa oscuridad veremos en realidad qué es lo que está sucediendo y vamos a tener que de alguna manera aceptar y celebrar todo aquello que nos vayan otorgando esos cambios. Porque de alguna manera, fijaros que nos sale en el momento de luna llena, porque dijéramos esto sería la fase lunar, nueva, creciente, la luna llena y la luna menguante. En la posición de la luna llena, aunque nos ha salido en otro lugar, tenemos las tensiones, ¿no? Y entonces, cuando estemos de lleno en ese cambio, cuando nos encontremos en esa vorágine, ¿no?, en ese tsunami de cambios inesperados, de cosas que no sabemos por qué empiezan a suceder y empiezan a darse, probablemente nos vamos a sentir con esa tensión, con esa, ¿cómo te diría?, con esa ansiedad, con esa inestabilidad, porque no vamos a ver por dónde nos vienen los bofetones, ¿no? Va a ser muy importante cómo gestionamos ese cambio, cómo gestionamos, sobre todo ya no el cambio, sino cómo lo aceptamos nosotros, cómo lo vamos integrando nosotros. Es tremendamente importante, en vuestro caso, integrar desde la calma, desde la paciencia, desde el saber que todo cambio trae un movimiento sísmico a nuestro alrededor, pero que tarde o temprano ese movimiento se estaciona y es ahí donde vamos a empezar a poder ver la magnitud de lo sucedido, ¿no? No queramos poner piedras antes de tiempo, volver a edificar antes de tiempo, sino date ese momento de relax, date ese momento de tener paciencia, aunque te genere cierta frustración o aunque te genere incluso pánico, el hecho de no saber qué es lo que va a suceder. Por favor, mantén la calma, porque todo tiene su momento de culmen y su momento de parón. Y esto tarde o temprano llegará, porque además al final, en el cómo tengo que accionar, ¿no? Es al final la actitud que debo de tomar enfrente de todo el resto. Nos ha salido el nodo sur, las tendencias. Una carta que nos marca mucho el no aferrarnos al pasado, el poder saber soltar situaciones, circunstancias, personas que se queden en el pasado. No podemos aferrarnos. Inevitablemente, a veces, cuando tenemos un cambio de semejante magnitud, se dejan cosas atrás, se dejan personas atrás. Pero yo quiero en este momento hacerte una reflexión. Aquello o aquellos que se queden atrás es porque ya no tienen que estar en tu vida. Tú no tienes responsabilidad ninguna
o culpa ninguna, para mí la palabra culpa no me gusta nada, es a veces el ciclo de la vida, el ciclo de las situaciones, que quien se pueda adaptar a las circunstancias de manera conjunta seguirán contigo, quien no se pueda adaptar se quedará atrás, y es una ley natural. No por ello debes dejar tú de avanzar o de perseguir aquellas inquietudes internas que puedas tener, o incluso el devenir de la vida, que a veces sin pedirlo te traen cambios importantes que tarde o temprano, aunque en el momento pienses menuda me ha caído encima, tarde o temprano te darás cuenta o te das cuenta de que esos cambios a la larga siempre traen cosas positivas. Por tanto, descansa, recupera, ten paciencia, no quieras accionar, no te estreses, no te inquietes en exceso. Sé que el miedo y la inquietud ante, repito, los cambios que se acercan son poderosos, pero intenta no aferrarte a ellos y entender que cuanto más fluido vivas esa situación, cuanto más te dejes llevar por esa situación, aceptando circunstancias que vayan sucediendo, antes vas a integrar ese cambio y antes podrás volver a la calma y dejar ya el tsunami a un lado. ¿De acuerdo? Pues a las personitas del sombrerito rosa, respirad profundo. Yo os invito a que dejéis vuestro like, a que os suscribáis si no lo habéis hecho, o si no estáis suscritos, a que activéis la campanita para que YouTube os avise de más contenido, y al resto, feliz luna nueva en Leo, que la creatividad se apodere de vuestra vida para que la podáis utilizar en todos los planos que os han marcado las cartas, y que esos cambios sean siempre en positivo, los podamos vivir desde la calma, desde la positividad y sobre todo desde la aceptación. Que tengáis un buen ciclo lunar. Om Mani Padme Hum. Recibid un enorme abrazo de luz y amor. Namaskar.